Buenos días, estamos a día 5 de enero del 2025 y aquí José Benito y yo en esta bonita oficina en el norte de España vamos a hablar de la soberanía de Dios. Ahora le voy a dejar paso a Benito, él va a comenzar la charla. Evidentemente vamos a hablar los dos, vamos a comentar a la luz de las Sagradas Escrituras algo tan importante como es la soberanía de Dios, que Dios está bajo el mando de todo, absolutamente todo y de todos. Como dijo el Señor Jesús, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza, los que tengan pelo, claro, no cae sin la autoridad y sin el consentimiento de Dios. Así que dejo paso a José Benito para que aporte lo que vaya a aportar. Y va a ser una tertulia, evidentemente. Esto no va a ser ni una entrevista, ni un monólogo. Vamos a hablar los dos. Así que, adelante. Hola amigos, aquí una vez más José Benito Envi, en un espontáneo que nos quiso avisar. Con Tito vamos a hacer otra charla más. Dirán, ¿y estos siempre están peleando porque hacen charlas juntos? Pues esto es el efecto del animal. Pero hoy vamos a hablar de una charla muy edificante. Y entre otros puntos vamos a tocar la presencia constante de Dios. Cómo Él está constantemente mirando sobre nuestras vidas y cómo debemos de vivir con la conciencia de su cercanía, de que Él siempre está con nosotros. ¿Tú te imaginas, Tito, aquí que tú sepas de una manera evidente que Cristo está aquí ahora mismo con nosotros, claro que sí, que nos está contemplando, sí, que está escuchando todo lo que decimos, todo lo que hacemos? Tú imagínate ese hecho. Cristo ahora mismo está aquí entre nosotros y está viendo todo nuestro comportamiento, todo lo que hacemos. ¿Pero todo lo espiritualmente que decimos, o físicamente? Espiritualmente, claro. Exactamente. Entonces vamos a abordar el tema con algunas reflexiones bíblicas para ayudarnos a comprender mejor cómo debemos precisamente comportarnos delante de Él, sabiendo que Él nos observa constantemente y conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros motivos, nuestras intenciones, lo que realmente queremos y deseamos. Que en un principio debería ser en un principio glorificar a Dios, que Dios sea glorificado, bendecido y glorificado, y también pues la ayuda a los demás, ¿no? Y todo esto lo que mueve es el amor, ¿no? Dios está siempre con nosotros. Jesús en el Evangelio de Mateo nos dio una promesa maravillosa que nos llena de consuelo y esperanza. Y esto lo vamos a poder ver en Mateo 28:20, que dijo, a ver, Mateo 28, aquí, 20. Sí, ahí dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sabéis que muchos líderes religiosos quieren hacer ver como si fueran ellos tan importantes, que son tan elocuentes predicando, que se hablan en lenguas, que se curan enfermos, o que tienen un guitarra muy bueno en el grupo que toca la música y dicen, Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Pero Cristo, lo cierto es que dice a las personas que predican el Evangelio, y Tito es muy celoso predicando el Evangelio, aunque él está más bien inclinado a la parte, digamos, doctrinal. De corregir muchas doctrinas falsas que muchos líderes enseñan. Sabemos que, por desgracia, casi todas las iglesias tienen un carrusel de doctrinas falsas que ellos defienden y promueven como si fueran bíblicas, pero son realmente bíblicas. No, pues Tito en ese aspecto es muy celoso y lo que hace es luchar a brazo partido con todas estas personas que están promoviendo cosas que son realmente erróneas y incluso a veces peligrosas, ¿vale? Y entonces, hoy vamos a tocar este tema tan importante porque, como yo siempre digo, si tú realmente lo que quieres es que Cristo esté contigo, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, y no es el guitarrista que es tan bueno, no es que ese señor que dice que habla en lenguas, no. Y ese carrusel de emociones que montan las iglesias, sino que Cristo lo dijo a los que predican el Evangelio. Como estoy diciendo, Tito es muy celoso, yo también, Enriquito también, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, para Dios la salvación de las personas es tan importante que Cristo dice que Él estaría con nosotros todos los días. Y yo he experimentado eso muchas veces, y todo me imagino que también, hasta el fin del mundo. Entonces, estamos haciendo énfasis a que Dios mismo, o Cristo mismo, está aquí con nosotros. Ahí donde estén dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esta es una promesa
que va más allá del simple presencia física. Tito me dice, pero está aquí físicamente. No, es una promesa de compañía espiritual, de que su amor y su gracia estarán con nosotros cada día, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Que eso es muy importante de entender. Esto también nos recuerda que nuestra vida está bajo su cuidado constante. Y no importa dónde vayamos o lo que hagamos, Él está cerca de nosotros y lo estará hasta el fin de los tiempos. Cristo está aquí entre nosotros y controlando todo. Y nosotros queremos hacer todas las cosas para que Cristo y su Padre estén muy contentos. Tito, ¿tú cómo ves todo esto que estamos Bueno, hablando? El pasaje que ha citado Vinito es impresionante, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, lo primero que dice el Señor, fíjate, es enseñándoles que guarden lo que yo os he enseñado, lo que os he mandado. Y luego dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, a ver, este texto es muy mal interpretado y lo entienden mal, por ejemplo, los católicos. Los católicos, ¿qué es lo que dicen? Sí, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ahí, en esa cajita, ahí en forma de galleta de harina, ahí está Jesús todos los días con nosotros. Cuando pasamos ante el altar, ante el llamado Santísimo, que dicen que ahí está Cristo metido, con su cuerpo, alma y divinidad, agarraos, ahí se cumplen las palabras de Jesús cuando dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, realmente se refiere Jesús ahí al falso Cristo galleta, a la hostia ahí metida en una caja, en los templos, en los edificios católicos. Por supuesto que no. Aquí la presencia que está hablando Jesús, como bien ha dicho Vinito, es una presencia espiritual, es una presencia por medio de su Espíritu. Recordad que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios el Padre como el Espíritu de Cristo. Esto lo leemos, por ejemplo, del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no pertenece a él. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre, que es el Dios Supremo, y el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era? Pues por medio de su Espíritu. El que tiene el Espíritu de Cristo tiene a Cristo, porque Pablo lo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros, pero cuidado, no está en nosotros físicamente, como es lógico. Cristo no baja del cielo físicamente con su cuerpo celestial para estar con nosotros. Está por medio de su Espíritu, que es su carácter, su fuerza. Está dentro de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y por lo tanto eso es lo que significa la expresión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te parece? Bien, y además muestra el interés que Dios tiene en la salvación de las personas, porque recordemos que Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Entonces Cristo quiere decir que el dueño, el jefe, el que gobierna, el que tiene la facultad de dar órdenes, de mandar, es Él, porque Él es el jefe supremo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice, por lo tanto, Él podía hablar de Dios, el Padre, de su grandeza, de su maravillosidad, de lo bello que es el cielo, de lo bonitos que son los ángeles, yo qué sé, podía tener un millón de temas de los que hablar, pero lo único que da es una orden. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, como dijo bien Tito, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, y dice, bautizándoles en mi nombre. Exactamente. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él tiene un interés supremo en la salvación de la gente. Por eso Él se involucra por completo y obra y actúa Él mismo y por medio de su Espíritu en la predicación. Exactamente. Y queremos decir este tema porque estamos hablando de eso, de que a mucha gente le da tanta importancia. El Señor está aquí como si fuera el punteo de guitarra de un músico. No, no. Dios está realmente con sus discípulos que le obedecen, que hacen su voluntad, y para Dios lo más importante es la salvación de las personas. Hablamos de un mensaje de salvación, época de gracia, la voluntad de Dios es que los hombres de toda clase se salven. Quiero la salvación, la redención de las personas. Por eso a Cristo lo conocemos como el Salvador del mundo, el Redentor, ¿no? Pero también estamos enfocando esta charla también en el detalle con respecto a nosotros también, de que Él, por ejemplo, Dios lo ve y lo conoce todo. O sea, para que nosotros nos estemos concienciados de este hecho.
que no solo está cerca de nosotros, sino que Dios también es quien todo lo ve, Él todo lo ve. Había una vez un maestro espiritual que le dijo a dos de sus discípulos, les dio a cada uno un pollo, y le dijo: vete y mata a este pollo donde nadie te vea. Entonces uno se fue detrás de una montaña, se fue detrás de un árbol, no estaba convencido, se metió en una cueva y estuvo buscando dónde matar el pollo. Y uno de los discípulos se fue, lo mató y volvió al maestro. Y después, más tarde, volvió al otro. Y entonces el maestro espiritual le dijo: ¿qué pasó? Y dice: pues yo nada, yo maté el pollo ya. Y el otro le dice: ¿y tú? ¿Por qué no lo mataste? Y él le dijo: porque vaya donde vaya, el pollo ve. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que no podemos escondernos de la vista de Dios. Vayamos donde vayas, Dios nos ve. Está constantemente controlando, sabe todo. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Incluso antes de que lo hagamos, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el Salmo 139, del 1 al 4. El salmista dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. De lejos comprendes mis pensamientos. Tú me rodeas por completo y pones tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tan elevado que no puedo alcanzar. O sea, que Dios no solo sabe lo que haremos, sino también lo que pensamos y sentimos. Este conocimiento profundo nos lleva a una reflexión. Si Él nos conoce tan intensamente, ¿cómo podemos vivir de una manera que a Él realmente le honre y le agrade? ¿Tú qué dices, Tito, todo esto? Pues evidentemente. Aquí yo quería comentar, ya que estamos en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, aquí unos textos impresionantes. Mirad, la versión que estoy utilizando aquí en el teléfono es la Reina Valera de 1960, que en general es muy buena traducción, está basada en el texto Receptus, que es el texto bíblico mayoritario. ¿Qué significa esto? Mayoritario, que es donde más manuscritos griegos existen del Nuevo Testamento, que es precisamente donde se basa la Reina Valera de 1960. Pero mirad lo que dice Mateo capítulo 28, pero voy a leer a partir del verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Dice 11 discípulos porque ya Judas se había suicidado. O sea, quedaban 11, no eran 12. Dice que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron a Jesús, fijaos lo que dice el texto sagrado. Le adoraron, dice aquí la traducción Reina Valera de 1960, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué algunos dudaban? Porque dudaban de que Cristo realmente hubiera resucitado, y dudaban. Algunos, no dice que todos, algunos parece ser de estos discípulos, pues dudaban. Dice la versión Reina Valera que le adoraron. Pero señores, si os vais al texto griego, la palabra que ahí aparece es proskuneo. Dice que se postraron ante Jesús con reverencia. ¿Por qué los traductores de la Reina Valera lo han vertido por le adoraron? ¿Por qué? Pues muy simple, porque en general los protestantes, los llamados evangélicos, creen que Jesús ha de ser adorado. Y Jesús nos enseñó a adorar solamente a un Dios. ¿Qué Dios es al que Cristo nos enseñó a adorar? Al Padre. Al Padre, lo leéis ahí. Juan capítulo 4, al Padre adorarán porque Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cristo nunca se incluyó en ese tremendo pasaje. Nunca Cristo se ha adorado en la Biblia. Dijo que solamente tenemos que adorar al Padre. Si Cristo fuera adorado, pues Jesús hubiera dicho: porque el Padre y yo, el Padre y yo, tales adoradores buscamos que nos adoren. Dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué que aquí lo han traducido en Mateo capítulo 28 que a estos discípulos le adoraron a Jesús? ¿Qué pasa? Que yo pregunto, Dinito, ¿los discípulos de Cristo, los apóstoles, desobedecieron a Cristo ahí? No, precisamente no. Es un detalle muy importante porque, mira, todos los religiosos dicen y defienden, me refiero a los cristianos, a la Biblia como la palabra de Dios. Y dicen
que la Biblia está toda entretejida, toda conectada, comunicada, y que la Biblia se explica a sí misma. Si tú lees la Biblia con atención, te darás cuenta de la realidad y cómo los apóstoles hacían todo lo que Cristo les enseñó. Ellos no bautizaron nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no adoraron nunca a Jesucristo, sin embargo le rendían homenaje. Y ellos, como Cristo les enseñó, adoraban al Padre en el nombre de Jesucristo, conforme la Escritura lo dice. Exactamente. O sea, ellos tienen completa fe en Dios, en Cristo. A Cristo, por supuesto, que le dan toda la honra, toda la gloria que Él se merece y toda la publicidad como hijo que se merecía, y como el hijo Mesías. de Dios, el Mesías. O sea, pero la gloria suprema es ¿para quién? Para el Padre, para el Padre Celestial. Fijaos, si abrís vuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, que dijo el apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para la gloria del Dios el Padre. Padre, fijaos. Entonces, esos detalles que la gente omite, pues es lo que hace que los líderes puedan bien, digamos, basar sus doctrinas falsas y engañosas. Claro, porque omitan esos pequeños detalles. Pero si tú lees la Biblia en detalle, con un solo texto bíblico puedes destrozar todo lo que estaba hablando, ya estaba en mi turno. Fijaos que Pablo dijo para la gloria del Dios Padre. Vamos a ver, pensad un poquito lo que estéis viendo este vídeo tan importante, pensad en lo que os voy a decir. Si Pablo hubiera sido trinitario, hubiera querido que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué hubiera dicho Pablo en ese tremendo pasaje de Filipenses capítulo 2? Pues para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Se lo hubiera dicho, pero ¿qué dijo? Para la gloria del Dios Padre, que Cristo también recibe gloria, pero la gloria que el Padre le dio. El Padre es el que me glorifica, dijo Jesús. Claro, es que el Padre glorifica al Hijo, pero es una gloria, señores y señoras, inferior a la que tiene el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Es una gloria inferior, y esto es lo que no entienden millones y millones de falsos cristianos católicos y protestantes, o mal llamados evangélicos, que creen que toda la gloria es para Jesús. Yo he ido a muchos cultos evangélicos, protestantes, y dicen, a ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, toda la gloria. Señores, eso es una herejía, una mentira del diablo enseñada por los apóstoles. La gloria suprema, toda la gloria es para el Padre Celestial. ¿Que Cristo tiene su propia gloria? Claro, la que el Dios Padre le dio. Por eso dijo Jesús en el Evangelio de Juan, el Padre es el que me glorifica. Cristo tiene un resplandor, tiene una gloria, pero es inferior a la del Padre Celestial. Y volviendo a Mateo capítulo 28, ya con esto le paso palabra a Vinito, fijaos lo que dijo en lo que dice el texto bíblico. Dice, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y luego dice, la versión Reina Valera, que esta también es una mala traducción, y si bautizándolos a las naciones, y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto sabemos que Cristo nunca lo pronunció, porque los apóstoles, según el libro de los Hechos, cuando bautizaban, solamente bautizaban en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, claro, muchos dicen, entonces, ¿cómo aparece aquí la versión Reina Valera? Pues muy simple, señores y señoras, porque el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo, no en griego, en hebreo. Esto lo saben los mejores eruditos y maestros de la Biblia. En idioma hebreo y en el texto hebreo de Mateo, en el original no se encontraba esta fórmula trinitaria de bautismo. No existía. Lo que dijo Jesús es lo que dijo hace unos minutos Vinito, que dijo, id y hacer discípulos en todas las naciones. Eso es lo que dijo realmente Jesús. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, esto lo sabemos por el obispo del siglo IV, obispo de la iglesia de Cesarea, obispo de Cesarea, que era una ciudad que se encuentra en Israel, y era el obispo de esa ciudad en el siglo IV, y él citó este pasaje de Mateo capítulo 28. Y señores, no mencionó esta fórmula trinitaria de bautismo. Este llamado padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que fue uno de los mayores o el más grande historiador de la iglesia que ha existido, además era obispo, él conocía, en esa época todavía existía, el texto original del Evangelio de Mateo, y lo leyó Eusebio, el obispo, y no mencionó por ninguna parte esta fórmula trinitaria de bautismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque sencillamente cuando el Evangelio de Mateo, el texto hebreo fue traducido del hebreo al griego,
alguien en el siglo II introdujo esta fórmula trinitaria de bautismo en el texto griego, no en el hebreo, sino en el texto griego, y de ahí donde ha pasado a todas las versiones. Entonces, como podéis ver, Cristo simplemente dijo que fueran a todas las naciones en su nombre, predicando el Evangelio, y los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como leemos varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie jamás bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por desgracia, la versión Reina Valera, que es una buena traducción basada en el texto Receptus, en el texto mayoritario, en los mejores textos, por desgracia, ¿qué es lo que hicieron? Que los traductores metieron esta falsificación que sí se encontraba en los textos griegos. En los textos griegos del Evangelio de Mateo sí que se encuentra esta fórmula trinitaria de bautismo, pero no así en el texto original hebreo de Mateo. En el Evangelio de Mateo escrito en hebreo no se encontraba esta fórmula trinitaria de bautismo. Y ahora dejo paso a Vinito. Bueno, pues yo vuelvo otra vez, después de lo que dijo Tito, ya creo que ese tema ya queda claro, a lo que estábamos tratando de cómo nosotros estamos constantemente, o sea, que Dios está constantemente con nosotros y sabe cada cosa, cada detalle de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, y cómo Dios está cuidándonos y cómo tenemos que comportarnos nosotros delante de Él, ¿no? Y lo curioso es que la Biblia dice que Dios cuida o sabe todo de nosotros ya desde antes de nacer. Dios solo conoce nuestra vida desde el presente, sino que nos conoció incluso antes de nacer. El Salmo 139, 13 al 16 es un pasaje muy hermoso y revelador. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¿Qué pasaje es? Este es el texto 139 del 13 al 16 de Salmos. Salmos 113, ¿no? Salmo 139, del 13 al 16, y habla, es un texto de cómo Dios ya nos conoce desde el embrión de nuestra madre, y dice que una cosa muy curiosa, que dice que es como que, dice que en el embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y ahora recientemente se descubrió todo esto del código ADN y todo esto, y los científicos están maravillados. Dicen, ¿cómo Dios tenía todo ya y está todo ahí escrito de una manera que es impresionante, ¿no? Entonces, este pasaje nos muestra cuán cercano estamos a Dios, y desde el momento de nuestra concepción. Él nos ha conocido y formado con un propósito único. Esto debe hacernos sentir profundamente valorados, puesto que somos algo de Él, que Él ha creado, y responsables de vivir conforme a su propósito. Dios nos ha creado con un propósito. Ese propósito está claramente descrito en la Biblia. Porque Cristo, por si no lo tenemos claro, nos da una identidad. ¿Por qué una persona es hijo de Dios? Porque recibió la luz del mundo. A los que le recibieron les dio la autoridad de hacerse hijos de Dios. Pero es que ahora Cristo nos da una identidad y dice: ustedes también son la luz del mundo. Y ustedes son la sal de la tierra. Con un propósito muy elevado. Porque Dios podía hacer la obra de salvación a través de ángeles, de arcángeles, o de su Espíritu Santo hacerlo directamente,
o si quisiera por medio de los pájaros, como Él quisiera. Pero Dios quiere que los que actúen en la obra para cumplir el propósito de Dios de salvación seamos nosotros. Por eso Él nos confirma la seguridad en nosotros mismos de la verdad de Dios y de la Biblia. Nosotros, como les repito en cada charla mía, no creemos. ¿Tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Pero José Benito, si te pasas todo el tiempo hablando de Dios, ¿cómo dices que no crees en Dios? Yo no creo en Dios. Y se quedan así perplejos. Y yo digo, ¿tú crees en el mar? Le digo yo. Sí, yo creo en el mar. ¿Y crees que el mar tiene agua? Sí, yo creo que el mar tiene agua. ¿Y tú crees que el agua del mar es salada? Sí, yo creo que el agua del mar es salada. ¿Y tú crees que en esa agua salada del mar viven peces? Sí, yo creo que el agua salada del mar viven peces. Digo, pues yo no, yo eso no lo creo. Yo eso lo sé. Y lo mismo que sabemos eso, nosotros sabemos esto otro. No es que lo creamos, es que lo sabemos. Demuéstramelo, explícamelo. Esto no se puede explicar con palabras. Es una obra que Dios hace mediante su Espíritu Santo. Dios nos ungió con su Espíritu Santo por haber creído en el Evangelio. Dice que Él nos unge y que ese ungimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones es el que nos da la garantía, la seguridad, el que nos confirma. Y por eso nosotros no es que creamos, que lo sabemos, estamos completamente seguros. Por eso Dios dice, ahora este conocimiento que tú tienes, esto que tú sabes, lo tienes que transmitir a todo el mundo, este Evangelio, estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación, de vida eterna, de ir más allá de la muerte, ir más allá de toda la penuria, de todo este valle de lágrimas, a un reino glorioso que, como yo digo, vive miles de millones de años luz más avanzado que nosotros, y tú tienes la oportunidad de poder disfrutar de todo eso. Nosotros sabemos eso y tenemos que llevar este mensaje a las personas. Es el propósito que Dios tiene para nosotros, que seamos como sus siervos, sus hijos, obedientes, que entienden el propósito que Dios tiene, que la gente se salve. Vivimos una época de oportunidad, de gracia, y nosotros somos los comunicadores, los agentes de publicidad, los representantes, como dice, en sustitución de Cristo, que les suplicamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Y Dios está observándonos constantemente, está constantemente viéndolo todo, nos creó con ese propósito, y es el que quiere. Y nosotros tenemos que ser los responsables de vivir conforme a ese propósito. Paso palabra a Tito. Sí, mira, ahora que ha leído Salmo este tremendo, lo estoy echando un vistazo ahora al Salmo 139, y quiero resaltar unos versículos porque es impresionante. Voy a leer a partir del verso 6. Perdón, mira. Dice el salmista, que se supone que era el rey David, ¿no? Sí. El rey David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, ni lo comprendía el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Aquí cuando habla de tu espíritu es el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ya que estamos hablando, el tema central de este vídeo es la presencia de Dios y de Cristo. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, aunque subiera a otros planetas, a Marte o a cualquier planeta de otro sistema solar, ¿qué es lo que dice? Allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en el sepulcro, bajo el poder de la muerte, bajo tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está incluso, está presente en el Seol. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado
y mi alma lo sabe muy bien. Ahí cuando habla de mi alma... Y estamos maravillosamente hechos. Las chicas cuando me ven a mí dicen, qué maravillosamente hecho estás. Dicen, claro, cuando habla aquí el rey David de su alma lo sabe bien, se refiere a su persona, a él mismo. Eso es el alma, según la Biblia. Es la persona, es uno mismo. Es como cuando el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿A qué se refería? ¿A un alma inmortal que tenía? No. A su persona. Él mismo estaba triste hasta la muerte. Por lo tanto, hablando de la presencia de Dios, está claro que Dios ve todo. Aunque subas a los cielos, subas en un cohete a otro planeta, ahí está Dios. Está presente por medio de su espíritu. ¿Dónde me esconderé de su presencia, de su espíritu? Dios está presente, evidentemente, ojo, ahí no está hablando físicamente, corporalmente. Está hablando de presencia por medio de su espíritu, como dice bien clarito el salmo que acabo de leer. Por medio de su espíritu, de su poder, de su energía, que es la fuerza activa de Dios, eso es el Espíritu Santo. Dios está en todas partes, por medio de su espíritu. No físicamente, porque físicamente, ¿dónde está Dios? El Padre. Está en el cielo. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en todas partes. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Que estás en Padre el nuestro cielo. que estás en el cielo. Hay un lugar donde físicamente habita Dios el Padre, el más grande de todos los dioses, que es un templo celestial que se encuentra en el cielo. Físicamente Dios, el Padre, y por supuesto el Señor Jesucristo, moran físicamente en ese tremendo templo celestial, templo glorioso, un templo físico, evidentemente que está en el cielo. Pero por medio de su espíritu, del Espíritu de Dios, Dios puede estar presente en todas partes. Físicamente solo en una, que es en el cielo, en ese templo celestial. Y por medio de su espíritu puede estar en todas partes. En los cielos, en el Hades, en el Seol, que es el sepulcro, bajo tierra. Está presente y ve todo, absolutamente todo. Tanto el Dios Padre, que es el Dios Supremo, como el Señor Jesucristo. Paso palabra. Bueno, pues ya visto que estamos tan maravillosamente hechos, que las chicas se maravillan con nosotros y nosotros nos maravillamos de las chicas, porque estamos tan maravillosamente hechos, ¿ve qué cosa tan maravillosa? Pero fijaros hasta qué punto, ¿no? Y que Dios conoce y controla todo, Él sabe todas las cosas, pues es importante que tengamos también en cuenta otro detalle, pues estamos hablando de la responsabilidad que tenemos de vivir conforme a su propósito. Y es de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay un principio importante que debemos de tener presente, y es que nuestras acciones tienen consecuencias. Y Dios lo conoce todo. Él no puede ser burlado, no puede ser engañado. El apóstol Pablo en Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Exactamente. Pues cualquier cosa que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, esto lo podemos mirar desde un punto de vista positivo, porque tú estás sembrando cosas buenas, claro. Tú estás sembrando lo que es la palabra de Dios, claro. Tú estás tratando de ayudar a la gente que conozca la verdad, que la gente tenga un camino correcto de salvación, que tenga la seguridad de una esperanza que Dios nos dio, como es la resurrección de los muertos, cómo es la vida eterna, cómo es que en ese reino no va a haber sufrimiento ni dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber vejez, no va a haber muerte, va a ser algo distinto, glorioso, maravilloso. Dios nos garantiza y sabemos eso, pues sabemos que lo que sembremos, eso mismo segaremos. Y Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué no tenemos que mirar desde un punto de vista negativo? Lo podemos ver perfectamente desde un punto de vista positivo. Y en este versículo que acabamos de leer, nos recuerda que nuestras acciones no son indiferentes a Dios. Cualquier cosa que el hombre sembrase, esto también segará. Mucha gente a lo mejor tratando de hacer el bien por los demás. Los demás a lo mejor no valoran ese bien. Incluso hay gente que se ríe, se burla, te atacan, hasta te pueden hacer daño o buscarte una pelea, yo qué sé, porque como eres cristiano, si vienen a burlar de ti o lo que sea, ¿no? O lo pasas mal, porque a lo mejor porque eres cristiano te meten en una cárcel, o te meten en un campo de concentración,
Y nosotros que pensamos que Dios que está viendo todo eso, que para Dios no tiene valor nuestro sacrificio, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pues eso no debemos de pensar nunca nada de eso, porque Dios observa constantemente cómo vivimos y cada semilla que sembramos, ya sea de bondad o de maldad, y eso va a producir su fruto, o sea, lo que sea. Si vivimos de acuerdo con su voluntad, veremos bendiciones indescriptibles en el futuro. Pero si nos alejamos de él, las consecuencias de nuestra desobediencia se reflejarán en nuestras vidas. Y sabemos que Dios busca nuestra salvación, que nos da la oportunidad. El otro día en la otra charla, Tito y yo hablamos de una palabra muy importante, que no la voy a desarrollar ahora, porque ya le quedó bien clara en la otra charla, que es de lo importante que es del arrepentimiento. Si conociéramos a Dios, ya nos estaríamos arrepintiendo desde hace mucho tiempo de no estar completamente en armonía con Él. Dirán, qué tontos somos, con lo que podemos estar en gloria, aún con estas circunstancias tan malas que vivimos aquí, podemos estar de otra forma, viviendo otras energías, viviendo otro espíritu, otras emociones, otros sentimientos, otras ideas. Podemos estar tan felices, tan bien, tan en paz. Y es que somos tontos, hacemos las cosas mal y después queremos que nos venga bien. El bien, y nos viene un bien cada vez mejor según lo bien que hacemos. Por eso digo, ¿vamos a hacer las cosas bien? Bien, no, vamos a mejorar cada día más. Porque sabemos que todo lo que hagamos, a Dios no le pasa por alto. Dijo Jesucristo, amontonen tesoros en el cielo. Interesa el 100 por 1, ya aquí en la tierra. Y después dice que allí no entran ladrones, ni polilla, ni moho, ni nada. Está garantizado lo que hagamos ahí en esos tesoros en el cielo. Y ya tenemos el propósito, los motivos y todo. Tito, ¿tú qué tienes que decir de todo esto? Pues mira, quiero resaltar el texto que ha citado Vinito, Gálatas capítulo 6, porque hay que leer el contexto también, porque nos da una enseñanza todavía mucho más amplia. Verso 7, que es el que ha leído Vinito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios. Aquí cuando habla de Dios, evidentemente se refiere al Dios Supremo, el Padre Celestial. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Y mira lo que dice ahora el verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. ¿Qué es eso? De sembrar para su carne, de sembrar para nuestra carne. Es decir, aquellos que piensan solamente en las cosas terrenales, que siembran para su carne. La carne, esta carne que tenemos, que es una carne corruptible, como dijo el apóstol Pablo, una carne de pecado. Pues el que siembra para su carne es el que piensa solamente en las cosas carnales, en las cosas terrenales, los que practican el pecado, la mentira, el robo, el adulterio, la fornicación. Esos son los que siembran para su carne. ¿Y qué van a cosechar en el futuro cuando llegue la siega? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Segará corrupción. ¿Corrupción a qué se refiere? A la muerte. Muerte. Corrupción. Va a ser completamente destruido. Más el que siembra para el espíritu. Del espíritu segará vida eterna. Vamos a comentar un poquito esto. ¿Qué es esto de sembrar para el espíritu? Vamos a comentarlo Vinito y yo. ¿Qué es sembrar para el espíritu? ¿A qué espíritu se refiere aquí el apóstol Pablo? Aquí cuando habla del espíritu, yo, bajo mi punto de vista, a ver qué opinas tú, yo creo que Pablo se refiere, porque habla de sembrar para la carne, para nuestra carne, y luego dice sembrar para el espíritu. Es sembrar para nuestro espíritu, porque tenemos, los seres humanos tenemos espíritu. Dios insufló espíritu dentro de nosotros y ese espíritu es lo que nos da la vida. Sembrar para nuestro espíritu, ¿qué es? Pues sembrar sencillamente las cosas de Dios. Tener un conocimiento correcto de Dios, un conocimiento que lleva a la vida eterna, de Dios y de Cristo. Eso es sembrar para nuestro espíritu. Y luego dice, y del espíritu segará vida eterna. De ese espíritu que hemos sembrado, que hemos estado preparándonos espiritualmente, vamos a segar, cuando llegue el momento, la vida eterna, que eso va a ser cuando venga el reino de Dios. En ese siglo venidero vamos a heredar, a recibir la vida eterna. Por eso dice luego ya en el verso 9 el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer
el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, es decir, si no nos desmayamos, si no nos rendimos, si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien, fijaos, habla de hacer, de hechos, de obras. Aquí no dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de tener fe, no dice eso, de hacer el bien, los que hayan hecho lo bueno, dijo Jesús en Juan capítulo 5, resucitarán, ¿para qué? Para vida eterna. Y los que hayan hecho lo malo van a resucitar para condenación. Mirad, atención a lo que voy a decir antes de dejar paso a Dinito. Aquellas iglesias que a lo largo de los siglos, especialmente los protestantes, luteranos, evangélicos, etcétera, toda esta basura asquerosa y satánica que dicen que nadie se va a salvar por hacer lo bueno, que nadie se va a salvar por hacer el bien, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas en toda la historia por los apóstatas de la fe. Por supuesto que mucha gente se va a salvar por hacer lo bueno. Si lo dice Pablo aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no caemos, si no desmayamos. Hay que hacer el bien si queremos segar, cosechar en el futuro la vida eterna. El que no haga lo bueno, por mucho que diga que ha nacido de nuevo, que lee la Biblia, que va a los cultos a decir aleluya, gloria a Dios, a barraca, paracatas y parrapaya, a pegar botes. Si no hizo lo bueno, si no hizo la voluntad de Dios, lo que le espera es la condenación en el lago de fuego. Habrá sembrado para su carne, y de la carne va a cosechar, va a segar la corrupción, la muerte. Aquellos que os enseñan que nadie se va a salvar por hacer el bien, por sus obras, por hacer lo bueno, os están mintiendo con un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que no hacen lo bueno, sino que hacen lo malo. Siembran para su carne, siembran la mentira, siembran el robo, siembran la fornicación, etcétera, etcétera. Están sembrando para su carne y con eso lo que van a cosechar al final será la destrucción, la muerte, la corrupción, y la muerte completa, la muerte segunda en el lago de fuego y azufre, como dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar los cobardes, los mentirosos, los idólatras, etcétera, 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 por haber hecho lo malo. Cuidadito con ese falso evangelio, especialmente de los evangelocos que enseñan que nadie, dicen estos mamarrachos, que nadie se va a salvar por hacer lo bueno, cuando Jesús enseñó absolutamente todo lo contrario. Los que hayan hecho lo bueno van a resucitar para vida eterna. Juan capítulo 5, abran sus Biblias. Y los que hayan hecho lo malo van a resucitar para condenación. ¿De qué estaba hablando ahí Jesús? ¿De fe? ¿Estaba hablando de fe? No. Estaba hablando de hacer, de hechos, de obras. Por eso dijo el Señor, y ya con esto lo dejo paso, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, habla de hacer, el que hace el qué, lo que a uno le da la gana, no, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. Eso es hacer lo bueno, hacer la voluntad del Dios supremo, del más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Adelante, Benito, paso. Pues muy bien, yo creo que está muy claro y la Biblia deja esto muy claro siempre. Dice que la fe sin obras está muerta. Así es. O sea, quiere decir, si es por medio de la fe no existe si no está acompañada por obras. O sea, la fe tiene que... El amor y la fe se muestran por las obras. Y ahí hay encerrados tantas cosas maravillosas que yo puedo estar aquí ya una semana entera, pero por ejemplo, que son cosas que te quedan grabadas en la mente y nunca te olvidas, si sabes lo que tú quieres. Jesús te dijo, el que me obedece es el que me ama. Exacto. Y mi Padre lo amará. Así es. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Exacto. No necesito ir a un culto a que un líder carismático me diga, el Señor está aquí. El Señor está conmigo cada segundo, dando 1000 vueltas a cualquier cosa que tú puedas hacer o decir.
pero 1 millón de vueltas a tus músicos y a todo el show emocionalista que tú des. No me importa. Estoy totalmente por encima de todo eso. Jesucristo lo dijo, mi Padre lo amará y vendremos a Él. Así es. Y haremos morada con Él. ¿Quién vendrán a Él? El Padre y el Hijo. Señores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, otra vez, de Juanita Banana. Juanita Banana. ¿O de quién estamos hablando? Dice, vendremos a Él, el Padre y el Hijo. Eso es importantísimo. ¿Te parece, Leo? Voy a leer el versículo. No, pero bueno. Va a leer el versículo, ahora sigue hablando Vinito, pero fijaos lo que dijo Jesús. Luego, después de que termine Vinito de hablar, os voy a comentar un poquito este versículo para que veáis que muchos han sido engañados porque realmente no dice lo que muchos creen que dice. Y ahora después os lo voy a explicar. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, ¿qué dice? Con él. No dice en él, dice con él, que es muy diferente, y esto lo voy a explicar luego. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Adelante. Bueno, pues esto los dije un poquito reforzando la idea de Tito, que está diciendo lo importante que es hacer, obedecer las obras, y que la fe se demuestra, el amor, y la fe se muestra mediante eso. Pero hablamos de edificación espiritual, de cómo edificarnos espiritualmente, ¿no? Pues Jesucristo también lo detalló esto en la Biblia. ¿Cómo podemos conseguir más espiritual, progresar, avanzar? Fijaros qué palabras, y también lo voy a desarrollar un poquito. El espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y luego la pregunta, si nosotros nos esforzamos tanto por alimentar la carne que no sirve para nada, ¿con cuánto más motivo y con cuánta más razón no deberíamos alimentarnos espiritualmente? ¿Qué es lo que es dador de vida? La vida, dijo Jesucristo, la vida que lo es realmente. ¿Y dónde encontramos el espíritu? Los dichos que yo les he dicho son espíritu y son vida. ¿Dónde encontramos esos dichos? Es porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. ¿No leyeron ustedes lo que dijo Dios por medio? Porque está escrito. No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios o la boca de Jehová, del Supremo. No solo de pan vive el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Cristo también, porque dijo, mis dichos son espíritu y son vida. Pero ¿hay más maneras de edificarnos espiritualmente? Claro que sí. Cuando Jesucristo estaba predicando a la samaritana, viniendo sus discípulos con la comida, pero él ya no quería comer. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Dijo, yo tengo un alimento espiritual que ustedes no conocen, que es mucho mejor que el alimento físico. ¿Qué alimento era ese? Y estaba predicando. Estaba predicando la palabra de Dios a la samaritana. Estaba predicando. Tengo un alimento que ustedes no conocen. Por eso yo siento esta energía a veces tan fuerte contra estos predicadores evangélicos que quieren hacer ver a la gente que Cristo está allí. Parece como lo dijeron porque están ellos allí. Y porque ellos hablan en lenguas y por eso que se montan. Señor mío, Dios está con nosotros cada segundo, que tú ni te lo imaginas, porque si no dirías esa babosada haciendo hincapié en eso, porque ya sabrías esto, y sabes esto, no puedes hacer el ridículo diciendo aquello. Exactamente. O sea, es que es imposible, o sea, demuestra claramente en cosas que no son. Claro, porque cobráis unos diezmos que no tenéis que cobrar y queréis hacer ver el espectáculo. Así es. Pero bueno, esa es la realidad. Pero bueno, seguimos. No quiero desviarme tanto al tema adicional como Tito, pero quiero más enfocarme en este tema. Edificación espiritual. La obediencia. Tito lo está enfatizando ese punto. La obediencia. Hacer. Hechos. Exacto. Y eso, ¿sabes cómo se llama obediencia? Os lo voy a decir de una manera. Y os lo aseguro que esto lo he vivido en mí mismo, es progreso. ¿Tú quieres ver progreso, velocidad? Yo lo explico a la gente para que lo entiendan, si es que lo entienden. Antiguamente andábamos en diligencias. La diligencia pues era un vehículo que iba por caminos llenos de baches, dando botes, levantando polvo, tragando polvo y a veces perseguido por los indios que te a flechazos, ¿no? Pero cuando una persona
está en armonía con Dios, va en un avión supersónico. ¿Sabes que eso a todos los... O sea, es un progreso, un avance que os aseguro que cuando una persona está en armonía con Dios, el avión supersónico y la diligencia es una comparación ridícula. Es una nave, algo como si fuera... Es indescriptible, más que la velocidad de la luz, más que la velocidad del sonido. Es progreso, es un progreso, un avance espiritual de tal magnitud que te lleva, como dice mucha gente, a otra dimensión. ¿Y habla de esa otra dimensión la Biblia? Claro que sí. Habla de que somos trasladados al reino del Hijo de su amor. O sea, imaginar lo importante que es todo lo que estamos de todo esto. Por eso, si somos conscientes de todo, y volviendo al tema que estamos en el principio, es importante que aprendamos a vivir con temor reverente. El temor de Dios no es miedo, sino un profundo respeto por la santidad y majestad a la que Él también nos invita a vivir. Exacto, ese es el temor de Dios. El Proverbios... Temer a Dios, vamos. El Proverbios 9 al 11, al 10, 9, 10 leemos el Proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del santo es la inteligencia. Así es. Como vivimos con temor reverente, somos conscientes de su presencia y de que cada uno de nuestros pensamientos y acciones tienen un impacto en nuestra relación con Él ahora. Y lo cual resulta en un grandísimo beneficio. De verdad. Progreso, porque muchas veces los pastores también hacen mucho hincapié en el progreso material, económico, financiero. Puede, porque Dios también dice que si ponemos primero el reino no nos va a faltar de nada, nunca. Pero siempre nosotros estamos más bien focalizados en el punto espiritual. Para nosotros lo que realmente nos interesa es nuestra unión, nuestra relación, nuestra estar en armonía con Dios y con Cristo. Tito, ¿cómo ves todo esto? Pues efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Benito cuando ha dicho hace un ratito que la vida cristiana es un progreso. A ver, si no hay un progreso en la vida cristiana, es como cuando nace uno y se convierte en un aborto, en un mongolo, no ha progresado mentalmente y es un discapacitado mental, es un retrasado mental, como por desgracia hay tantos en el mundo y en las iglesias, especialmente las iglesias apóstatas, tanto aborto espiritual, mongoloides espirituales. Entonces la verdadera vida de un verdadero cristiano es una vida de progreso, de prosperidad, pero prosperar, crecer en el sentido de crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios y de Cristo, ese conocimiento que lleva a la vida eterna. Como dijo el Señor en Juan capítulo 17, verso 3, es un progreso de conocimiento. Conocimiento. Ese conocimiento doble que lleva a la vida eterna, de conocer que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la expresión el único Dios verdadero. Y creer en segundo lugar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo de Dios, el enviado del Padre Celestial. Eso es progresar. Progresar para la vida eterna. Y a su tiempo vamos a segar, vamos a cosechar, que iba a ser la vida eterna. Quería comentar antes lo dicho, porque si te parece ya, con esto que voy a decir, terminamos este vídeo para no hacerlo ya más largo. Va a quedar un poquito por aquí, pero bueno. Pero que sea breve, porque los vídeos largos en YouTube sabemos lo que ocurre, que los ve menos gente. Entonces vamos a procurar que los vídeos sean relativamente cortos. Yo voy a hacer un pequeño comentario de este pasaje que ha leído Benito y luego le dejo paso un ratito a Benito y ya terminamos este vídeo. Bueno, el texto es el de las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, verso 23, y que es realmente, por desgracia, muy mal interpretado, muy mal entendido por muchos que dicen llamarse cristianos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a Jesús, ¿qué va a hacer? Pues su palabra guardará, sus mandamientos. Si me amáis, obediencia. Guardad mi mandamiento, lo que Jesús mandó, obediencia, efectivamente. Si me amáis, guardad mi mandamiento, guardar mi palabra. Y dice ahora: y mi Padre le amará. ¿Lo veis? Está haciendo Jesús una diferencia entre él y el Padre. Aquellos pobrecitos mongolitos espirituales que no progresan
se han quedado ahí como discapacitados mentales, pues enseñan la mentira de que Cristo es el Padre. Estas palabras de Jesús destrozan esa patraña, porque dice, mi Padre le amará. O sea, Cristo tiene un Padre, tiene un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Cristo no es el Padre Celestial. Bueno, pues mira lo que dice. Y mi Padre le amará, y vendremos a él. Vendremos, ¿quién? ¿Quiénes? Porque está hablando en plural. Claro, el Padre y el Hijo. Pero dice, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Dice en él el texto? Con él. Con él. Yo pregunto, ¿es lo mismo decir con él que decir en él? No. Mira, cuando Jesús dijo aquí, y haremos morada con él, ¿cuál es la morada de Dios según el libro del Apocalipsis, Benito? He aquí la morada de Dios con los hombres. ¿A qué se refería? Pues que él estaba entre nosotros. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, claro. Cuando ve descender el apóstol Juan en esa visión profética, la Nueva Jerusalén celestial majestuosa, he aquí la morada de Dios con los hombres. ¿Y qué dice Jesús aquí? Y haremos morada con él. Cuando Jesús dice, y vendremos a él y haremos morada con él, es que Dios el Padre y Cristo van a descender en esa nueva Jerusalén celestial que va a descender a la nueva tierra después del milenio para hacer morada con los hombres. Ahí lo dice el Apocalipsis, capítulo 21, he aquí la morada de Dios con los hombres. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta interpretación de estas palabras de Jesús? Esto no significa que el Dios Padre y Cristo bajarán del cielo y vendrán a morar aquí en nuestro cuerpo dentro de nosotros. Que no, que eso es falso. Dios el Padre y Cristo no bajan físicamente del cielo para morar dentro de nosotros. Eso es estúpido, eso es antibíblico, eso es ridículo. Cuando Jesús dijo vendremos a él y haremos morada con él, no dice en él, sino con él, significa sencillamente que en el futuro, según el libro del Apocalipsis, Dios el Padre y Cristo van a bajar del cielo en esa nueva Jerusalén celestial para morar con los hombres inmortales, evidentemente, con las naciones que hubieran sido salvas, con los salvos, pues van a morar en esa nueva tierra, en esa nueva tierra que Dios hará después del milenio, van a morar con los hombres. Esta, señores y señoras, es la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de este tremendo pasaje de Jesús, de Juan capítulo 14, verso 23. Y vendremos a él y haremos morada con él. Esa morada de Dios con los hombres es la nueva Jerusalén celestial. Así lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo, ya con esto le dejo paso a Benito. Abrid vuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Mirad lo que dice esta tremenda profecía. Apocalipsis capítulo 21, voy a leer a partir del verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Va a ser un mundo completamente nuevo, algo que jamás hemos conocido en la historia. Y yo, Juan, vi, ¿el qué vio? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Está el cielo de Dios es el tercer cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, fijaos como a la nueva Jerusalén se la llama el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué más dice? Y él, es decir, el Padre Celestial, morará, ¿qué dice? ¿Morará en ellos? Dice, no, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo, Dios el Padre, estará con ellos para siempre. Ahí lo tenemos. La morada de Dios con los hombres es la nueva Jerusalén celestial que un día va a descender del cielo para morar con los hombres, con las naciones salvas, con los hombres inmortales que vivirán para siempre en esa nueva tierra que Dios hará después del milenio. Por lo tanto, cuidadito, no interpretéis mal esas palabras de Jesús como las interpretan muchos, que dicen, no, Dios el Padre y Cristo bajan del cielo y vienen a morar ahí dentro de mí. No, falso, es mentira.
La correcta interpretación es esta que os acabo de dar, porque esas palabras de Jesús hay que leerlas a la luz de este tremendo pasaje de Apocalipsis, capítulo 21. Y ya dejo paso a mí. Bueno, lo que dice Tito es correcto, pero os voy a decir una cosa. Cuando Cristo dice, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada con él, eso también quiere decir que lo que va a pasar es que eso va a influir hoy en día completamente en nuestros pensamientos, en nuestro sistema nervioso, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todo. En todo. Y esto respalda, por ejemplo, el capítulo 15 de Juan. ¿Dios qué dice? Dice que Dios, cuando ve que una persona le obedece, está haciéndole caso, dice, mi Padre lo limpia para que lleve más fruto. Y os voy a decir lo que me pasó a mí. Esto es una cosa que se la cuento una y otra vez porque me pasó en el plano real de vida. Yo estaba leyendo precisamente la Biblia en ese momento y entonces leí la siguiente frase que dice, Jesucristo, y ustedes ya están limpios a causa de la palabra que yo he hablado. Y yo en ese momento me puse a llorar incontrolable. Llorar y llorar, pero unas emociones que no podía parar de llorar. Y venga a llorar, porque sentí esa palabra que decía, y ustedes ya están limpios a causa de la palabra que yo he hablado. Pero Pablo, ¿para qué lo limpie? Para que lleve más fruto. Y está hablando del amor. De podar. Y está hablando del amor, de la importancia de la predicación, que tenemos que llevar fruto, y más dice que el pámpano que pámpano que está en él y no lleva fruto es cortado y echado fuera, se seca y después se quema. Y dice, sigan llevando mucho fruto porque mi Padre es glorificado en esto. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes lleven mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Y dice que Dios interviene, ahí también, los limpia. Yo he sentido eso a tal nivel conmigo que toda esa página donde estaba el capítulo 15 y la siguiente, que la se leía hasta el final, quedó toda mojada como si estuviera lloviendo. Porque no podía, quería controlarme, pero imposible. Volví otra vez a aquella emoción, aquel sentimiento, y lo único que hacía yo era llorar. Pues no podía parar de llorar. O sea que Dios realmente sí está interviniendo en nuestra vida hoy en día. Interviene de maneras impresionantes. La gente no se lo cree, pero es real. Dios existe real y está actuando realmente. Otra paranoia que yo tenía enorme, cuando yo conocí a Dios, y me quería ir a un convento de clausura, porque yo no quería perderme de lo que estaba viviendo ni medio milímetro, ni medio centímetro. Quería que eso quedase ahí impreso en mí, que eso no se que no hubiese nada que pudiera eliminar de mí, ni un centímetro, ni un milímetro de nada de eso. Y me dio el convento de clausura. Y me acuerdo que además fue un testigo de Jehová, donde yo le conté esta inquietud, y él me escuchó muy atentamente, y después muy amablemente me dijo, ¿tú crees que Cristo mandó a sus discípulos a un convento de clausura? Y me empezaron a mostrar textos donde se mostraba lo que Cristo le mandó a los discípulos, ir a predicar. Y ven a sacarme textos de cómo Cristo había entrenado a sus discípulos, de cómo los enviaba de dos en dos, de cuál era el propósito de Dios, de cómo ellos predicaban todos los días de puerta en puerta, de casa en casa, las plazas de mercado, las plazas públicas, predicando. Yo sentí literalmente, primero, como si una losa de 500 kilos se fuese de mi espalda. ¡Blaf! Un peso que se quedó completamente eliminado. Y después sentí durante tiempo cómo Dios venía constantemente con su espíritu a mí. ¡Blum! Como dice la Biblia, como si fuese una brisa impetuosa y fuerte. Pero una cosa que no era de este planeta. Espiritual, que me llenaba y me pafa. Y nunca he parado de predicar. Y siempre me pasa eso. Yo cuando digo a la gente, Cristo estará con ustedes, le estoy hablando de algo literal. No de no sé qué, cómo explicarlo. Como si fuese una forma de hablar. No, es que es real. Yo siento muchas veces, estoy predicando y de repente me siento como si estuviera en otra, más elevado, con unos sentimientos, unos pensamientos y todo eso. O sea, y eso yo lo he vivido experimentado. O sea, Dios sí interviene por completo en nuestra vida actualmente. Y eso afecta nuestros pensamientos, el mundo de las ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro propósito. O sea, todo, como
ver la importancia, el valor y cómo tratar de ayudar a la gente. No sé si Tito quiere decir algo más, pero yo quiero acabar lo que estaba diciendo antes, cuando... Sí, porque vamos a terminar ya el vídeo, se ha hecho demasiado Ya, pero largo. déjame acabar aquí después, ¿eh? Y bueno, simplemente comentar, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, estas palabras del Señor, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Evidentemente son palabras metafóricas, ¿no? Claro. Esto no es literalmente una vid, igual que tampoco es una puerta, igual que tampoco es un trozo de pan, son palabras metafóricas. Y mi Padre es el labrador. Es decir, ¿quién es el labrador? Un labrador es el que cuida la planta, en este caso el que cuida la vid. ¿Qué es lo que hace el labrador? Pues a veces corta ramas para que se dé más fruto, ¿no? Pues yo no entiendo mucho del campo, pero un labrador cuando corta una vid es porque está podando, ¿no? Poda para que los racimos, para que salgan más racimos, para que salgan más sanos. Verso 2. Todo pámpano. ¿Qué es un pámpano? Es una ramita de donde cuelgan las uvas. Eso es un pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, está hablando de aquellos que siembran para su carne y van a cegar la muerte, la corrupción. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Dios el Padre? Aquel que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, el verdadero cristiano, lo limpiará para que lleve más fruto, como lo ha explicado Vinito, de forma emocionada, prácticamente llorando. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eran pámpanos limpios, estaban limpios estos apóstoles, evidentemente, porque sus pecados habían sido perdonados, estaban limpios. Pero tenemos que permanecer en la vid. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, evidentemente. Si el pámpano, esa ramita de donde cuelgan las uvas, no está unida al tronco, a la vid, pues lógicamente no va a llevar fruto. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí, no van a llevar fruto, evidentemente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, no dice poco, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Se va a secar. Los malvados se van a secar. Los falsos cristianos al final serán desgajados y se van a secar. Los recogen y los echan, ¿qué dice? En el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, aquellos que no den fruto, los falsos cristianos que no dan fruto, que solamente siembran para su carne, que son mentirosos, que son avaros, que buscan solamente cómo robar a la gente con el falso diezmo monetario, por ejemplo, son pámpanos secos, muertos, que un día van a ser echados y arrojados al fuego. Eso es lo que les espera a millones y millones de falsos cristianos. Se creen que son cristianos, que han nacido de nuevo, o se creen ministros de Cristo, se creen pastores, se creen evangelistas, y son esos pámpanos representados también por las 5 vírgenes imprudentes, insensatas, que no van a entrar en las bodas del Cordero, que no van a estar jamás con Jesús. No tienen realmente el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu Santo, son pámpanos secos que serán recogidos, muertos en sus delitos y pecados están, y al final serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. No sea usted uno de estos pámpanos, de estos falsos cristianos que un día serán arrojados al fuego. Forme usted parte de esas 5 vírgenes prudentes que tenían el Espíritu de Dios representado por el aceite, ese aceite de oliva virgen, esas lámparas encendidas que un día escucharán la venida del Señor y saldrán a recibirle para estar con el Señor Jesús en el aire. Sea usted y forme parte de ese grupo de las 5 vírgenes prudentes que un día van a estar con Cristo.
Ese es el mensaje especial que damos en este vídeo. Ya para terminar, Vinito, pues va a decir algo y ya cerramos este vídeo. Bueno, Tito ahora se va a armar de paciencia porque va a dejar de acabar. Primero voy a respaldar algo que él dice y voy a decir algo que repito mucho, sobre todo a los pastores evangélicos. Parece increíble, pero no solo es cuestión de fe y no solo es cuestión de amor, detalles, y no es cuestión de un discursante muy elocuente, muy bueno, que te lo sabe explicar y repetir muy bien 1.000.000 de veces. También, y esto lo repito y lo enfatizo una y otra vez, y sobre todo es cuestión de costumbres. Si tú no tienes un programa de educación, si tú no acostumbras a las ovejas a predicar, ¿van a ir a predicar? Yo he visto evangélicos a mi lado que son evangélicos y yo me pongo a predicar a cierto grupo de personas y ellos se les parece que les dan vergüenza, no saben ni dónde meterse. Exactamente. Es gente que no tiene amor, que no tiene fe. Tienen amor y fe, pero no están acostumbrados y les da vergüenza. Es un efecto como, no sé, que le está predicando a este que es el presidente, o a este que es el director, o a este, fíjate, le está predicando, o está predicándole a esta o a aquel. Y he visto cómo después, cuando se rompe el hielo y ellos ya se abren, la cosa cambia. Pero en un principio, o sea, que es un trauma para ellos. Cuando yo me pongo a predicar delante, me ha pasado, y a mí jamás me paró un evangélico en la calle ni vino a mi casa a predicarme, jamás. Eso es verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen amor? Mentira. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen fe? Mentira. Tienen amor, tienen fe y tienen cierto conocimiento, pero ¿tienen la costumbre? No. Entonces, siempre os repito lo mismo, si no tenéis un programa de educación bíblica correcta y un programa para que la gente realmente coja la costumbre, desde pequeños incluso, no vais a predicar ni vais a ser predicadores. Jesús entrenó a sus discípulos, los entrenó y los enviaba de 2 en 2 y después de más en más. Tuvo un programa de entrenamiento, porque él sabía que la costumbre es vital para hacerlo. Él les enseñó, ¿vale? Y claro, para obedecer, para hacer todas estas cosas, estábamos hablando antes de lo importante de estar en temor de Dios, para obedecer, para hacer caso a Él, ¿no? Y cuando vivimos con este temor reverente, somos conscientes de su presencia y de que cada uno de nuestros pensamientos, acciones, tiene un impacto en nuestra relación con Él. Y cuando estamos en obediencia con Él, ya hemos hablado ampliamente en esta charla lo que va a pasar. Progreso, amor, Cristo, y ahora hemos morado con Él. Quiere decir que también en nuestra vida actualmente pueden estar influenciando positivamente de una manera indescriptible, que solo experimentan las personas que están en armonía con Él y todo eso, ¿no? Y por eso también es importante, aparte de tener ese temor con Él, ser transparentes con Él. Tenemos que ser transparentes con Dios. Sabemos que Dios nos conoce profundamente, por lo que no tiene sentido tratar de ocultarle nada. En lugar de esconder nuestros fallos o pecados, mejor es lo que podemos hacer es acudir a Él con un corazón sincero para confesar nuestros pecados. Como podemos leer esto, lo podemos leer en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, allí nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En muchas charlas yo os he dicho muchas veces, textos ancla. 1, capten el sentido, entiendan. Y 2, examínense a ustedes mismos. Examínense a ustedes mismos. No quiere decir que tú te examines a ti mismo y ves que tienes cosas que están mal, que vas a ser alojado al lago de fuego. No, eso no es el sentido. El sentido es si tú ves que tienes algo por ahí que está mal, que está equivocado, que está erróneo, que estás enseñando algo que no es bíblico, que no es correcto, que ya se pasó el tiempo, o que tienes que corregir, Dios te dice, vamos a cambiar, ¿no? ¿Por qué digo vamos a cambiar? Porque sabemos que Dios te va a ayudar. Dios, como vea que tú pones de tu parte para cambiar, para hacer, arrepintiéndote, haciendo las cosas bien hechas, Él te va a ayudar, no vas a estar solo.
vamos a cambiar eso, no tienes esta costumbre, tienes esta forma, tal, vamos a cambiar. Entonces, y sabemos esto, claro, si justificamos nuestros pecados, ¿nos va a perdonar? No. Si confesamos, significa ser transparentes, confesar nuestros pecados. Entonces dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados, no para condenarnos, es justo al perdonar nuestros pecados, no para condenarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no busca la perfección, para nada, sino la sinceridad. Él quiere que nos acerquemos a Él con humildad, reconociendo nuestras fallas. Las fallas no es para enfadarse, sino para reconocerlas y cambiar. Pero nosotros tenemos que tener por eso tenemos que tener esa completa confianza en su misericordia. También es importante saber valorar lo que tenemos en las manos, darle valor. Es la salvación, es la vida eterna. Es algo tan grande, tan maravilloso. Y entonces debemos de vivir con gratitud y obediencia. Si le damos valor, tenemos que ser agradecidos, vivir con gratitud y con obediencia. Saber que Dios nos cuida desde antes de nuestra concepción y que está con nosotros todos los días, debe generar en nosotros un corazón lleno de gratitud. Tenemos que estar completamente dando gracias, agradecidos. En 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, se nos exhorta a vivir con gratitud. Allí dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Así que nuestro comportamiento debe reflejar esa gratitud hacia Él. Estamos agradecidos, estamos vivos, nos movemos, mira, estamos vivos, nos movemos, existimos, y Dios nos dice, puedes vivir, existir y moverte toda la eternidad, para siempre, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, seguramente eres tan inteligente como para saber decidir lo que tú realmente crees que te conviene. O sea que tenemos que vivir con gratitud a Dios. Y eso lo tiene que reflejar nuestro comportamiento. ¿Y cómo? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Y qué quiere decir si obedecemos sus mandamientos? Que confiamos en su guía. Confiamos en el resultado. ¿Por qué lo obedecemos? Porque si lo obedecemos sabemos que después vienen los 500.000 trillones con T de dólares a nuestro bolsillo. Algo que vale más que esa. La recompensa que Dios va a dar a aquellos que le aman. Mira la recompensa. Por eso es tan importante. Las personas que obedecen, ¿sabes por qué obedecen? Porque confían. Confían en su guía, que es lo mejor de lo mejor, y confían en la recompensa, como bien dijo Tito. Por eso nuestro comportamiento debe reflejar esa gratitud ya por adelantado hacia Él, y que confiamos en el resultado y en su guía. Y después, la Biblia siempre nos invita, y esto es muy importante, y lo he enfatizo también muchas veces en mis charlas, ¿en qué? Y dice que es una señal de los justos para los últimos días. En cultivar un corazón limpio y puro. Tenemos que santificarnos, tener un corazón limpio y puro. Dios observa nuestras intenciones más profundas, conoce todo. Y Jesús nos enseñó en Mateo 5:8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un limpio de corazón no tiene ninguna maldad, no tiene ninguna duda en la obra de Dios, en que dice la Biblia que la obra es de Dios, que Dios está detrás de su palabra y que Él va a obrar. Y es limpio de corazón porque tiene esa seguridad, esa confianza, esa inocencia que dice, bueno, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero no lo dice como unas palabras que por ahí la Biblia, lo dice porque lo sabe, que Dios está detrás y Dios va a obrar. Que tú lo creas, a mí qué más me da. Si el que está detrás, ¿quién es? ¿Quién es? Pinochito. Juanita Banana, ¿quién es el que está detrás? Es Dios mismo. Dios mismo está detrás de su palabra. El apóstol Pablo dijo, nosotros incesantemente le damos gracias a Dios, porque cuando ustedes oyeron la palabra nuestra, dice, no la aceptaron como palabra de hombres, no, la aceptaron como palabra de Dios, la cual
La palabra de Dios que está haciendo, obrando en ustedes. Los creyentes. ¿Está obrando para qué? Para un beneficio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Pero esa es la realidad, lo que tenemos que entender y saber. Por eso sabemos, como dice aquí, que las personas limpias tienen ese conocimiento y detrás de la palabra está Dios. No se preocupan demasiado. El Señor no solo mira lo que hacemos, sino también lo que está en nuestro corazón. Sabe todo. Vivir de acuerdo con su voluntad significa purificar nuestros pensamientos y deseos, buscando siempre lo que le agrada. Y ya, conclusión. Al comprender que Dios está con nosotros, que nos conoce en lo más profundo y que nada puede escapar de su mirada, recordar que el pollo ve, debemos vivir con una conciencia constante de su presencia. Tenemos que estar siempre conscientes, quieto, que aquí mismo a mi lado está, no me toca, no me da una palmada en la cabeza o en los hombros, pero aquí mismo está Dios, aquí está Cristo, lo está viendo, contemplando todo, lo está anotando todo ahí en su libro, todo está siendo anotado. Estamos conscientes de que Él está constantemente con nosotros, estamos completamente conscientes de su presencia. Esto no debe de llenarnos de miedo, sino de profundo respeto, de profunda gratitud y amor. Pues que esperamos que esta reflexión nos impulse a vivir de manera auténtica, transparente y, Tito lo enfatizó mucho, y también yo lo estoy diciendo también, obediencia, obras. Obediencia es obrar. La fe sin obras está muerta. Buscando siempre agradar a aquel que nos creó, sabe más que nosotros, nos conoce y nos cuida con un amor eterno. Que Dios os bendiga abundantemente en tu caminar, que os haga progresar, crecer más, ser más confiados, más obedientes, sabiendo que está Dios detrás. No olvidéis nunca ese detalle, Dios está siempre detrás, haciendo su obra, las obras de Dios. No te comas demasiado el coco si te parece que tienes más o menos éxito, no te preocupes, las obras de Dios, del Todopoderoso, por si no lo tienes claro. Bueno, vamos a acabar el vídeo. Y bueno, sabiendo que, dice que Dios os bendiga abundantemente en vuestro caminar, estoy diciendo, y sabiendo que Él siempre está cerca. Lo estamos enfatizando. Dios está cerca, nos cuida, te cuida y tiene un propósito divino en tu vida. De ese propósito hemos hablado aquí también abundantemente. Bueno, amén. Y aquí sí que yo ya acabé mi intervención. Tito, no sé si quieres decir algo más. Vamos a acabar brevemente un texto que ha citado Benito. Aquí voy a hacer una pequeña corrección de lo que ha leído Benito, lo que ha dicho. Es que, señores, Dios sí que quiere que seamos perfectos. Dios sí que busca nuestra perfección o santidad, que es lo mismo. Para terminar, os voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, voy a leer los versos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Esto es un texto porque, por cierto, también aparece en el Antiguo Testamento. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios sí que busca nuestra perfección. Aquí cuando habla de ser santos significa sed perfectos. La palabra santo se puede traducir, tiene dos significados, no sé si esto lo sabéis. Significa perfecto y apartado para Dios. Eso es lo que significa santo. Cuando la palabra santo se aplica a Dios, que Dios es santo, evidentemente no significa que Dios está apartado para Dios, eso es estúpido. Significa que Dios es perfecto. ¿Y qué es lo que dice la escritura que acabo de leer del apóstol Pedro? Sed santos, sed perfectos, porque yo soy perfecto. Dios sí que busca nuestra perfección. Quiere que seamos perfectos, quiere que seamos santos. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues aquí lo dice bien clarito el apóstol Pablo. En todas vosotros sed santos, en toda vuestra manera de vivir. Ahí es cuando llegue el momento, llegaremos a la perfección total. Pero por supuesto, Dios sí que quiere que seamos perfectos, igual que Él
es perfecto. Y ya con este vídeo terminamos. Ya cuando venga Vinito por aquí, por la oficina, haremos otro vídeo importante. Con esto terminamos este vídeo. Recordad, si no os habéis suscrito a este nuevo canal mío de YouTube, recordad, tengo dos canales, El Fin del Mundo y El Apocalipsis, y este canal que lo he abierto hace unas semanas, pero todavía hay muy poca gente suscrita, así que el que no se haya suscrito a este canal, suscribíos a este canal, dale un like a este vídeo y compartidlo, para que mucha más personas, mucha más gente llegue al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, al conocimiento real que lleva a la vida eterna. De modo que nos despedimos hasta el siguiente vídeo, y no se os olvide, mirad en los comentarios, en la descripción, mejor dicho, en la descripción de este vídeo, donde encontraréis unos estudios bíblicos muy importantes escritos por mí, por un servidor, para que lleguéis a un conocimiento correcto de la verdad que lleva a la vida eterna. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico no teísta, y también José Vinito, que ¿cómo te describirías a ti mismo, José Vinito? Yo tengo mi página que se llama cristianosenviados.com. Yo me considero una persona que he sido enviada por Dios mismo. Va a subir más material a esa página. Ahora hay un problema técnico que tenemos con el hosting, pero es una página que la tiene de hace varios años. Tiene muy buen material ahí también publicado, doctrinal, bíblico, de edificación, y ya dentro de nada va a volver a enviar, a subir archivos tanto por escrito como en vídeo, como en audio, cristianosenviados.com. Y la mía, pues ya la conocéis de hace muchos años, las 21 tesis de Tito.com. De modo que nos despedimos hasta el siguiente Tengo vídeo. que hacer un pequeño comentario, deciros que si le dais un fuerte like a este vídeo y lo compartís a todas las personas que conocéis, vais a tener una bendición muy especial. Si hacéis buenos comentarios también vais a percibir esa bendición tan especial, pero si hacéis un mal comentario de este vídeo os vais a condenar al mismísimo infierno, aunque no exista. Bueno, he acabado con una bromita de Vinito, pero bueno, preferimos que sean likes, claro, y no dislikes. Claro. Ya sabéis lo que significa esto. ¡A los leones! Sí, como decía el emperador. A los leones, si les han echado a los leones. Así que decidid si queréis que nos echen a los leones o le dais un like para que más gente conozca la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo vídeo. Chao. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Mesías, sea con todos aquellos que aman a Dios y que siguen y buscan la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo día.